Mereces morir sola. Nunca fuiste parte de la familia, dijo mi nuera, rechazando la invitación a mi cumpleaños número 70. Cuando lloré, respondió: no seas dramática, transfiéreme $20,000 y tal vez cambie de opinión. Le transferí el dinero, pero dejé una sorpresa en su puerta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Dorothy Sullivan. Tengo 70 años y hoy les voy a contar cómo descubrí que mi propia familia me veía como un cajero automático con piernas. Todo comenzó en mi cumpleaños número 70, hace 3 semanas. Había preparado todo sola en mi casa de Oak Street en Riverside. Pasé 2 semanas planeando cada detalle. El pastel de chocolate que a Marcus le encantaba desde niño, los sándwiches de jamón que mi nuera Jasmine fingía que le gustaban, los juegos que siempre hacían reír a Tommy y Sarah hasta que les doliera la barriga. Gasté $230 de mi propio bolsillo porque quería que fuera especial. A las 4 de la tarde me senté en el porche esperando. El aroma de canela aún flotaba desde la cocina, mezclado con el perfume de las rosas que yo misma había plantado hacía 20 años. Marcus dijo que llegaría a las 5 con la familia. 5:30, 6, 6:30. A las 7 de la noche sonó mi teléfono. Mamá, la voz de Marcus sonaba cansada. No vamos a poder ir hoy. Pero hijo, es mi cumpleaños. Preparé todo. Los niños están esperando. Es que Jasmine no se siente bien. Mentira. Lo sabía porque había visto las fotos en su Instagram 2 horas antes. Jasmine en el salón de belleza, toda arreglada, celebrando no sé qué con sus amigas. Marcus, por favor, es solo 1 hora. Los nietos pueden venir al menos. Mamá, no insistas. Jasmine está. La línea se quedó silenciosa. Escuché voces ahogadas. Después Jasmine tomó el teléfono. Dorothy. Su voz tenía ese tono de quien está hablando con una niña caprichosa. Necesito ser clara contigo. Mereces morir sola. Nunca fuiste parte de la familia. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me senté pesadamente en la silla del porche, aún sosteniendo el teléfono. Jasmine, yo. No seas dramática, continuó, y pude escuchar el ruido de sus uñas golpeando alguna superficie. Transfíreme $20,000 y tal vez cambie de opinión sobre incluirte en nuestros planes. $20,000. Yo que recibía $2,800 de pensión por mes y gastaba apenas $1,200 en mis necesidades básicas. $20,000 que representaban casi 1 año de mis ahorros. Pero no era la primera vez. En los últimos 4 años, desde que mi esposo Robert murió, ya había prestado $80,000 a Marcus y Jasmine. $20,000 para el enganche de su casa nueva. $15,000 cuando Marcus perdió el trabajo. $12,000 para las vacaciones en Cancún que le harían bien al matrimonio. $8,000 para el auto nuevo de Jasmine. $5,000 para que Tommy jugara en el equipo de fútbol caro. $10,000 para los brackets de Sarah. Siempre con la promesa de que me pagarían de vuelta. Siempre con la sonrisa falsa de Jasmine diciendo: eres la mejor suegra del mundo. Siempre con Marcus evitando mi mirada y murmurando: muchas gracias, mamá. Está bien, susurré al teléfono. Voy a transferir. Perfecto. Tommy, ven a hablar con la abuelita. La voz dulce de mi nieto de 12 años llenó la línea. Abuelita, mami dijo que no quisiste venir a nuestra fiesta hoy. ¿Por qué ya no nos quieres? Mi corazón se partió en pedazos tan pequeños que ni sé cómo aún seguía latiendo. Los amo, mi amor. Más que a nada. Entonces, ¿por qué no viniste? Papi dijo que preferiste quedarte sola viendo tus novelas viejas. Mentiras. Todas mentiras contadas a mis propios nietos para hacerme parecer la villana de la historia. Colgué el teléfono y fui a la computadora. Transferí los $20,000 de mi cuenta de ahorros a la cuenta de Jasmine. Cada número que digitaba era como arrancarme un pedazo del alma. $95,000. Era todo lo que me quedaba además de la casa. Después de confirmar la transferencia, me senté en la cocina vacía mirando el pastel intacto. 70 velas que nadie vería encendidas. 70 años de vida
que aparentemente no significaban nada para las personas que más amaba. Fue entonces cuando comencé a recordar. Recordé cuando Marcus tenía 8 años y le dio neumonía. Dormí en el hospital 17 noches seguidas, en una silla de plástico, porque no podía pagar un cuarto privado. Recordé los 3 trabajos que tuve simultáneamente para pagar su universidad cuando Robert se quedó sin empleo. Recordé cómo vendí todas mis joyas, incluyendo el anillo de compromiso de mi madre, para dar el enganche de su primer auto. Recordé cuando Jasmine entró a la familia hace 14 años. Cómo fui amable, cómo traté de incluirla en todo, cómo ignoré sus comentarios maliciosos sobre mi ropa, mi casa, mi comida. Cómo fingí no darme cuenta cuando ponía los ojos en blanco cada vez que yo hablaba. Recordé cómo cuidé a los nietos cuando eran bebés. Las noches sin dormir cuando Jasmine se iba a sus clases de yoga que duraban hasta las 3 de la mañana. Recordé cómo le enseñé a Tommy a andar en bicicleta porque Marcus estaba muy ocupado con el trabajo. Recordé cómo ayudé a Sara con su tarea de matemáticas durante todo segundo grado porque Jasmine decía que no era buena con los números. Me levanté de la mesa y caminé hasta el espejo del pasillo. La mujer que me miraba de vuelta tenía 70 años, cabello gris cuidadosamente peinado y ojos cansados que habían visto demasiada ingratitud. Pero había algo más en esos ojos. Algo que había estado dormido durante años y que ahora comenzaba a despertar. Rabia. No la rabia explosiva de los jóvenes, sino la rabia fría y calculada de una mujer que había dado todo y recibido escupitajos a cambio. Volví a la cocina y corté una rebanada de pastel. Sabía exactamente como todo lo que yo cocinaba, a amor no correspondido. Mientras masticaba, comencé a pensar en los planes que Jasmine había mencionado. ¿Qué planes requerían $20,000 adicionales? ¿Qué planes en los que yo tal vez estaría incluida si pagaba el precio correcto? Tomé mi teléfono viejo, ese que Jasmine siempre se burlaba diciendo que pertenecía a un museo, y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero nunca había usado. Oficina Legal de Harrison & Associates, respondió una voz profesional. Buenas noches. Mi nombre es Dorothy Sullivan. Me gustaría hacer una cita para mañana si es posible. Es sobre un asunto familiar. Urgente. Por supuesto, señora Sullivan. ¿Podría darme una idea general del tipo de consulta? Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía la abuela sumisa que había sido hasta esa mañana. Se trata de proteger mis activos, dije con una voz que no reconocí como mía. Creo que mi familia está planeando algo contra mí, y necesito estar preparada. Después de colgar, me quedé parada en la cocina por un largo rato. 70 años de ser la buena, la comprensiva, la que siempre cedía. 70 años de creer que el amor familiar era incondicional. Pero había algo que Jasmine no sabía sobre mí, algo que Marcus había olvidado en su afán por complacer a su esposa manipuladora. Yo no había llegado a los 70 años siendo estúpida. Y esta vez, cuando vinieron por más dinero, iban a encontrarse con una Dorothy completamente diferente. La reunión con el abogado Harrison fue reveladora, pero no de la manera que esperaba. Llegué a su oficina en el centro de Riverside exactamente a las 10 de la mañana, vestida con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado para el funeral de Robert 4 años atrás. El olor a cuero viejo y libros jurídicos me tranquilizó mientras esperaba en la recepción. Señora Sullivan. El abogado Harrison era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos gentiles detrás de unos anteojos. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. Los $80,000, más los 20,000 de ayer. La humillación telefónica. Los planes misteriosos de Jasmine. Mi sospecha de que querían algo más que dinero. Harrison tomó notas meticulosamente, asintiendo con expresión cada vez más grave. Señora Sullivan, lo que me describe suena a abuso financiero hacia adultos mayores. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente cuando los perpetradores son miembros de la familia. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos proteger sus activos restantes. Segundo, documentar todo. Y tercero, se inclinó hacia adelante.
prepararse para lo que viene. ¿Qué quiere decir? En mi experiencia, las personas que cometen este tipo de abuso rara vez se detienen en el dinero. Usualmente buscan control total sobre la víctima, su casa, sus decisiones médicas, su libertad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi casa en Oak Street valía aproximadamente $450,000. Para Yasmín y Marcus, que aparentemente vivían por encima de sus posibilidades, debía parecer un premio gordo. Salí de la oficina con un plan claro y una carpeta llena de documentos legales, pero también con una sensación creciente de que el reloj estaba corriendo. No me equivoqué. 2 días después, Marcus apareció en mi puerta sin avisar. No venía solo. Mi hermana Helen estaba con él, y por su expresión sabía que algo estaba planeado. «Hola, Dorothy». Helen me abrazó, pero su abrazo se sintió mecánico. Marcus me llamó. «Está preocupado por ti». Entramos a la sala. Marcus se veía nervioso. Evitaba mi mirada igual que cuando era niño, y había roto algo. Helen, 2 años menor que yo, pero que siempre había sido la exitosa de la familia, se sentó en mi sofá como si fuera suyo. «Mamá», Marcus finalmente habló, «Helen y yo hemos estado hablando sobre tu situación». «¿Mi situación?». Mantuve mi voz calmada aunque el corazón me latía fuerte. «Tu situación financiera», aclaró Helen. «Marcus me contó sobre los préstamos que nos has hecho a lo largo de los años». Préstamos. Así era como él los describía ahora. «Y estamos preocupados», continuó Marcus, «porque con tu edad, manejar una casa tan grande, las finanzas, creemos que sería mejor si consideraras mudarte a algo más manejable». ¿Cómo qué? Helen sacó unos folletos de su bolsa. «Hay unas residencias para adultos mayores hermosas cerca de donde vivo en San Bernardino. Cuidado las 24 horas, actividades, comidas preparadas. Y lo mejor», agregó Marcus rápidamente, «es que podrías vender esta casa y tener dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones». Ahí estaba, la trampa perfectamente diseñada, vestida como preocupación familiar, pero trampa al fin. «¿Y ustedes qué obtienen de esto?», pregunté directamente. Marcus se sonrojó. Helen no. «Dorothy, no se trata de lo que nosotros obtenemos, se trata de tu bienestar». ¿Mi bienestar? ¿O los $200,000 que quedarían después de pagar la residencia? «No seas paranoica», Helen se irguió. «La familia tiene que cuidarse mutuamente». «¿La familia?», solté una risa seca. «¿Te refieres a la misma familia que me dijo que merecía morir sola?». Marcus bajó la cabeza. «Mamá, Jasmine estaba molesta, no lo dijo en serio». «¿Y por eso trajiste refuerzos?». Miré a Helen. «¿Cuánto te prometieron?». «Dorothy Sullivan». Helen se puso de pie, indignada. «¿Cómo te atreves a insinuar? ¿10,000? ¿20,000? ¿O te prometieron una parte más grande del pastel?». Marcus se levantó también. «Mamá, esto es exactamente lo que queremos decir. Estás volviéndote paranoica, suspicaz. No es saludable. No es paranoico cuando realmente están conspirando contra ti». Helen y Marcus intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero la vi. Era la mirada de 2 personas que habían ensayado esta conversación. «Dorothy», Helen usó su tono de voz más condescendiente. «Tienes 70 años. Es natural que tu juicio se vea afectado. Por eso la familia necesita intervenir». ¿Intervenir? Marcus sacó un papel de su chaqueta. «Hemos consultado con un abogado. En casos donde un adulto mayor muestra signos de deterioro cognitivo». «Dame eso». Le arrebaté el papel de las manos. Era un documento legal sobre poder notarial por incapacidad. Mi nombre estaba ya prellenado en varios espacios. ¿Signos de deterioro cognitivo? Mi voz subió una octava. ¿Cómo transferir $100,000 a mi familia manipuladora? ¿Cómo vivir sola en una casa demasiado grande, hacer acusaciones irracionales contra la familia y mostrar tendencias paranoicas? Helen enumeró como si estuviera leyendo una lista de supermercado. Marcus no podía mirarme a los ojos. «Mamá, no queremos hacer esto de la manera difícil». ¿La manera difícil? «Podemos hacerlo voluntariamente», Helen explicó con la paciencia de alguien hablando con un niño pequeño.
O podemos involucrar a los tribunales. Pero una forma u otra necesitas supervisión. Ahí estaba, la amenaza desnuda. Querían mi dinero, mi casa y mi libertad. Y habían traído documentos legales para conseguirlo. Me quedé parada en mi sala, mirando a estas dos personas que habían compartido mi vida, mi amor, mi sangre. Marcus, el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Helen, mi hermana pequeña, a quien había defendido de matones en la escuela. Ahora eran mis matones. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, Helen sonrió, pero no era una sonrisa amable. Pero no demasiado tiempo. Marcus dice que Yasmín ya encontró una casa perfecta para su familia. Por supuesto que sí. Habían planeado cada detalle. Primero me sacaban de mi casa, después se mudaban ellos. Probablemente ya habían elegido qué habitación sería la oficina de Yasmín y dónde pondrían la televisión gigante. Los acompañé a la puerta. Marcus intentó besarme en la mejilla, pero me aparté. «Te amo, mamá», murmuró. «Solo queremos lo mejor para ti». «Si me amaras», le dije, «no estarías aquí». Después de que se fueron, me senté en mi cocina con una taza de té y el documento legal que habían dejado para que lo revisara. Las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas de rabia. 45 años criando a Marcus, dándole todo, sacrificando todo. Y esta era mi recompensa. Un papel legal que me declararía incompetente y le daría control total sobre mi vida. Tomé mi teléfono y llamé al abogado Harrison. «Señor Harrison, soy Dorothy Sullivan. Necesito verlo urgentemente». «¿Qué pasó?» «Vinieron con documentos. Quieren declararme incompetente». Hubo una pausa. «Señora Sullivan, ¿tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche?» «¿Por qué?» «Porque en mi experiencia, cuando los abusadores financieros empiezan con los documentos legales, el siguiente paso suele ser la coerción física». Miré alrededor de mi casa, la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. De repente no se sentía segura. «¿Qué me recomienda?» «Venga a mi oficina mañana temprano, y señora Sullivan, no firme nada, sin importar qué amenazas hagan». Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada auto que pasaba por la calle me hacía preguntar si era Marcus regresando con más papeles, más amenazas, más intervenciones familiares. A las 3 de la mañana estaba parada en la ventana de mi dormitorio cuando vi algo que hizo que la sangre se me helara. Un auto estaba estacionado al otro lado de la calle. Dentro, una figura fumaba un cigarrillo. La brasa roja brillaba en la oscuridad como un ojo malévolo. Alguien me estaba vigilando. Y tenía la horrible sensación de que sabía quién había enviado a ese alguien. La vigilancia nocturna resultó ser solo el comienzo de mi pesadilla. A la mañana siguiente, cuando salí para ir a la oficina del abogado Harrison, el auto ya no estaba. Pero había algo peor esperándome, una camioneta de mudanza estacionada frente a la casa de al lado, y Yasmín dirigiendo a los trabajadores como si fuera la dueña del vecindario. «Buenos días, Dorothy», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿No es emocionante? Finalmente encontramos la casa perfecta para nuestra familia». Al lado, se estaban mudando al lado de mi casa. «La familia Peterson se mudó la semana pasada», continuó Yasmín, disfrutando obviamente mi shock. «Qué coincidencia que esta hermosa propiedad saliera al mercado justo cuando la necesitábamos». No era coincidencia, era estrategia militar. «Ahora podremos cuidarte de cerca», agregó con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar preocupada. «Ya sabes, a tu edad, uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda». Llegué a la oficina de Harrison temblando, no de frío, sino de pura rabia impotente. «Señora Sullivan». Harrison revisó los documentos que Marcus había dejado el día anterior. «Esto es muy serio. Han preparado una petición para declaración de incompetencia mental. Según estos papeles, tiene testigos dispuestos a declarar sobre su comportamiento errático». «¿Qué testigos?» «Su hermana Helen, su nuera Yasmín y...» Consultó sus notas. «Aparentemente algunos vecinos que han reportado incidentes preocupantes». «¿Qué incidentes? Yo ni siquiera hablo con mis vecinos». «Exactamente ese es el problema.
Han construido una narrativa donde su aislamiento social es evidencia de deterioro mental. Era brillante de una manera retorcida. Durante años había mantenido mi vida privada, no por senilidad, sino por preferencia personal. Ahora, ese mismo aislamiento estaba siendo usado como evidencia de que no podía cuidar de mí misma. Hay más. Harrison parecía incómodo. Revisé sus registros bancarios como me autorizó. Señora Sullivan, alguien ha estado accediendo a su cuenta. ¿Qué quiere decir? Consultas electrónicas a su estado de cuenta, cambios menores en información de contacto, solicitudes de duplicados de estados bancarios enviados a una dirección diferente. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué dirección? La casa que está al lado de la suya, la que acaba de comprar su hijo. Marcus había estado monitoreando mis finanzas. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba, cuánto me quedaba. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Señor Harrison, ¿puedo perder mi casa? Si un juez los declara como sus tutores legales, sí. Podrían vender todas sus propiedades por su propio bien. ¿Qué puedo hacer? Primero, cambiar todos sus códigos bancarios inmediatamente. Segundo, necesitamos evidencia de que usted está mentalmente competente. Tercero, se inclinó hacia adelante. Necesitamos averiguar qué están planeando exactamente y cuándo van a ejecutarlo. Pasé el resto de la mañana en el banco, cambiando contraseñas y eliminando cualquier acceso que Marcus pudiera haber tenido. La gerente, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, se veía preocupada mientras procesaba los cambios. Señora Sullivan, ¿está segura de que no quiere mantener a su hijo como contacto de emergencia? Completamente segura. Es solo que él llamó ayer preguntando sobre procedimientos para cuentas de adultos mayores que podrían necesitar asistencia. Marcus había estado preparando el terreno en el banco también, estableciendo la narrativa de que yo era una anciana confundida que pronto necesitaría ayuda con mis finanzas. Cuando regresé a casa, había 3 autos estacionados en mi entrada. Marcus, Jasmine, Helen y una mujer que no conocía estaban sentados en mi sala como si fuera una intervención. Dorothy, querida. Helen se levantó cuando entré. Esta es la doctora Margaret Wong. Es especialista en geriatría. La doctora Wong era una mujer asiática de unos 50 años con una sonrisa profesional y un portapapeles lleno de formularios. Señora Sullivan, su familia está preocupada por algunos cambios en su comportamiento. Me gustaría hacerle algunas preguntas simples. No consiento a ningún examen médico. Mamá. Marcus se veía genuinamente angustiado. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Si quisieran asegurarme de que estoy bien, no habrían puesto espías en mi cuenta bancaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Espías? Jasmine se las arregló para parecer ofendida. Dorothy, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de las consultas electrónicas a mi cuenta. Estoy hablando de los duplicados de estados bancarios enviados a su nueva dirección. Estoy hablando de Marcus llamando al banco para preguntar sobre procedimientos para adultos mayores incompetentes. Marcus se puso rojo como un tomate. Mamá, yo solo. ¿Solo qué? ¿Solo estabas robando mi información financiera para planear cómo quitarme mi casa? La doctora Wong tomaba notas furiosamente. Señora Sullivan, estas acusaciones paranoides hacia su familia son exactamente el tipo de comportamiento que... ¿Paranoides? Me dirigí a mi estudio y regresé con una carpeta. Aquí están los registros bancarios que confirman todo lo que acabo de decir. ¿También es paranoico tener evidencia? La doctora Wong revisó los papeles y su expresión cambió ligeramente. Helen, dije, volteándome hacia mi hermana. ¿Cuánto te prometieron? Dorothy, no sé de qué. ¿30,000? ¿50,000? Porque para traicionar a tu propia hermana debe ser una suma considerable. Nadie me prometió nada. Estoy aquí porque te amo. Mentira. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Estás aquí porque Jasmine te convenció de que cuando tengan control sobre mis finanzas, habrá suficiente dinero para todos. Jasmine se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Perfecto. La puerta está allí.
Vendremos mañana con los papeles correctos, dijo dirigiéndose hacia la salida. Y para entonces espero que hayas recobrado la cordura. Marcus se quedó atrás mientras los demás salían. Mamá, su voz se quebró. ¿Realmente crees que haríamos algo para lastimarte? Marcus, mírame a los ojos y dime que no sabías sobre el acceso a mi cuenta bancaria. No pudo hacerlo. Mírame a los ojos y dime que no han estado planeando vender mi casa. Siguió sin poder hacerlo. Mírame a los ojos y dime que todo esto no es sobre dinero. Finalmente me miró y vi algo en sus ojos que me partió el corazón. No era malicia, era debilidad. Mi hijo se había vuelto tan dependiente de Jasmine, tan desesperado por mantener su estilo de vida, que había elegido traicionarme antes que enfrentarse a su esposa. Lo siento, susurró. Yo también. Después de que se fue, me senté en mi cocina vacía mientras la realidad se asentaba completamente. No solo habían estado robando mi dinero, habían estado planeando robar mi vida entera. Mi casa, mi independencia, mi dignidad. Y lo peor de todo, habían convertido a mi propio hijo en cómplice. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Dorothy Sullivan? Sí, mi nombre es Janet Morrison. Soy trabajadora social del condado. Hemos recibido reportes sobre su bienestar. ¿Qué tipo de reportes? Reportes de que podría necesitar asistencia con actividades diarias, manejo financiero y que puede estar siendo explotada por personas que se aprovechan de adultos mayores vulnerables. La ironía era tan cruel que casi me río. Las mismas personas que me estaban explotando habían reportado que estaba siendo explotada. ¿Quién hizo estos reportes? No puedo divulgar esa información, pero necesito programar una visita domiciliaria para evaluar su situación. ¿Y si me niego? Señora Sullivan, si hay evidencia de que está en peligro o que no puede cuidar de sí misma, el condado tiene autoridad para intervenir. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad creciente de mi cocina. Afuera, podía ver las luces encendiéndose en la casa de al lado. Mi hijo y su familia, acomodándose en su nuevo hogar, el hogar que habían comprado para poder vigilarme más de cerca. Habían bloqueado todas mis salidas, servicios sociales, documentos legales, evidencia médica fabricada, espionaje financiero. Era una operación coordinada diseñada para quitarme todo. Pero habían cometido un error. Habían asumido que una mujer de 70 años sería demasiado frágil, demasiado confundida, demasiado sentimental para contraatacar. No me conocían en absoluto. Tomé mi teléfono de museo y marqué un número que había estado evitando por años. «Detective Ramírez, soy Dorothy Sullivan. Sí, la hermana de Helen. Necesito hablar con usted sobre un caso de fraude familiar. Y detective, va a necesitar una grabadora». El detective Ramírez resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un hombre de unos 50 años, curtido por años de ver lo peor de la humanidad, pero aún capaz de sorprenderse por la crueldad familiar. «Señora Sullivan», dijo mientras revisaba los documentos bancarios en mi cocina. «En mis 20 años como detective he visto muchos casos de abuso hacia adultos mayores, pero rara vez veo víctimas que estén tan preparadas con evidencia». «Es que no soy víctima», le dije, sirviendo café. «Soy una sobreviviente que está a punto de volverse cazadora». Le conté todo. Los $100,000 prestados, el acceso no autorizado a mi cuenta bancaria, el documento de incompetencia, la casa comprada estratégicamente al lado de la mía. La trabajadora social que había sido contactada bajo falsas pretensiones. «¿Qué necesita de mí?», preguntó después de tomar notas exhaustivas. «Información. Quiero saber exactamente en qué problemas financieros están Marcus y Jasmine. Quiero saber qué otros planes tienen, y quiero evidencia que pueda usar contra ellos. Puedo ayudarla con la investigación, pero señora Sullivan, si vamos por este camino, no hay vuelta atrás. Su relación con su familia estará terminada». «Detective, mi relación con mi familia terminó cuando decidieron que mi dinero era más valioso que mi dignidad. Los siguientes 3 días fueron los más productivos de mi vida en décadas. El detective Ramírez utilizó sus contactos para investigar las finanzas de Marcus y Jasmine. Mientras tanto,
Yo usé mi incompetencia aparente para mi ventaja. Yasmín había subestimado completamente mis habilidades tecnológicas. Mi teléfono de museo podía grabar conversaciones. Mi computadora anticuada podía acceder a registros públicos. Mi confusión sobre el mundo moderno era perfecta cobertura para hacer preguntas aparentemente inocentes. «Hola, Yasmín», la llamé el segundo día, usando mi voz más frágil y confundida. Estaba revisando mis papeles bancarios y hay tantos números que no entiendo. ¿Podrías explicarme algunas cosas? Por supuesto, Dorothy. Su voz tenía esa condescendencia familiar. ¿Qué te confunde? Bueno, hay estas transferencias grandes de mi cuenta a la tuya, pero no recuerdo haberlas autorizado todas. ¿Podrías ayudarme a recordar para qué eran? Oh, querida, son los préstamos familiares de los que hablamos, para la casa, el auto, las emergencias. ¿No recuerdas? Ah, sí, fingí alivio. Pero hay tantas. ¿Estamos llevando registro de cuándo me van a devolver ese dinero? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Dorothy, ya hablamos de esto. Son contribuciones familiares, no préstamos reales. La familia se ayuda mutuamente. Oh, dejé que mi voz sonara confundida de nuevo. Entonces, cuando vendamos mi casa para pagar la residencia de ancianos, ¿ese dinero también será una contribución familiar? ¿Quién te dijo algo sobre vender tu casa? Marcus mencionó algo sobre una residencia muy bonita. Dijo que después de vender la casa tendría dinero para vivir cómodamente, pero no entiendo los números. Si la casa vale $450,000 y la residencia cuesta $200,000, ¿a dónde van los otros $250,000? Otro silencio largo. Dorothy, no deberías preocuparte por esos detalles. Marcus y yo nos encargaremos de todo. Oh, qué alivio. Entonces, ustedes van a manejar mis $250,000 restantes. Es más complicado que eso. ¿Cómo de complicado? Mira, Dorothy, creo que deberías hablar con Marcus sobre estos temas financieros. A veces te confundes. Tienes razón, me confundo mucho. Como ayer, cuando me confundí sobre por qué había un investigador privado tomando fotos de tu casa. La línea se quedó completamente silenciosa. ¿Qué investigador privado? Oh, probablemente me confundí otra vez. Solo pensé que era extraño ver a un hombre con una cámara grande fotografiando tu auto y tomando notas sobre los horarios en que sales y entras. Dorothy, ¿estás segura de que viste eso? Como te dije, me confundo mucho últimamente. Tal vez debería preguntarle al detective Ramírez cuando venga mañana para la entrevista. ¿Qué entrevista? La entrevista sobre el reporte que alguien hizo a servicios sociales sobre mí. Aparentemente alguien está preocupado de que me estén aprovechando financieramente. ¿No es gracioso? ¿Quién haría algo así? Colgué antes de que pudiera responder. El detective Ramírez llegó esa tarde con noticias fascinantes. Señora Sullivan, su nuera tiene problemas más grandes de los que pensaba. Me mostró una carpeta llena de documentos. Jazmín Rivera, antes de casarse con su hijo, tenía un historial de fraude de tarjetas de crédito en Nevada. Nunca fue procesada porque las víctimas no presionaron cargos, pero el patrón está ahí. ¿Qué tipo de patrón? Se hace amiga de personas mayores solitarias, gana su confianza, obtiene acceso a su información financiera y después desaparece con su dinero. ¿Marcus sabe esto? Según nuestros registros, se conocieron en una conferencia de planificación financiera donde ella estaba trabajando como consultora. No tenía licencia para dar consejos financieros. La imagen se estaba aclarando. Yasmín no había elegido a Marcus por amor. Lo había elegido porque era contador, tenía acceso a información financiera de clientes y tenía una madre viuda con ahorros. «Hay más», continuó el detective. «Su hijo tiene $65,000 en deudas de tarjetas de crédito. Su hipoteca está 3 meses atrasada. Y el auto de lujo de Yasmín está a punto de ser embargado. ¿Por eso compraron la casa de al lado? La compraron con un préstamo de día de pago al 30% de interés anual. ¿Y tienen que pagar $100,000 en los próximos 6 meses o perderán ambas propiedades? Todo tenía sentido ahora. No solo querían mi dinero,
Lo necesitaban desesperadamente. Sin mi casa y mis ahorros, iban a perder todo. Detective, ¿qué pasa si no pueden obtener mi dinero? Según mis fuentes en el departamento financiero, estarán en bancarrota total en aproximadamente 4 meses. ¿Y si obtienen mi dinero? Tendrán suficiente para salvarse y vivir cómodamente por algunos años antes de volver a gastarlo todo. Esa noche, mientras planeaba mi siguiente movimiento, mi teléfono sonó. Era Marcus. Mamá, Yasmín dice que hablaste con ella sobre investigadores privados y detectives. ¿Qué está pasando? Oh, hijo, usé mi voz más frágil. Me estoy confundiendo tanto últimamente. ¿Realmente hay un detective? Pensé que tal vez lo había soñado. No hay ningún detective, mamá. Pero estamos preocupados de que alguien te esté llenando la cabeza con ideas paranoides. ¿Como quién? Como ese abogado Harrison. Yasmín dice que es conocido por aprovecharse de adultos mayores confundidos. La proyección era impresionante. Jasmine, quien había estado literalmente aprovechándose de mí, estaba acusando a mi abogado de hacer exactamente lo que ella hacía. ¿Crees que debería dejar de verlo? Creo que deberías dejar que la familia maneje tus asuntos legales. Es más seguro. Tienes razón. Tal vez debería darte poder notarial sobre todo. Sería mucho más simple. Exactamente. La emoción en su voz era palpable. Podríamos manejar todo por ti. Las finanzas, las decisiones médicas, la venta de la casa. ¿Venta de la casa? Bueno, eventualmente. Cuando sea el momento correcto. ¿Cuándo sería el momento correcto? Probablemente pronto. Esta casa es demasiado grande para ti y el mantenimiento. Es mucho trabajo. Sí, tienes razón. Y ustedes necesitan el dinero. Silencio. ¿Qué quieres decir? Oh, nada importante. Solo que un pajarito me contó sobre sus deudas de tarjetas de crédito, y la hipoteca atrasada, y el préstamo de día de pago para la casa de al lado. Mamá, ¿quién te dijo eso? La misma personita que me contó sobre el historial de fraude de Yasmín en Nevada. El silencio de Marcus fue tan largo que pensé que había colgado. Mamá, no sé qué mentiras te han estado contando. No son mentiras, Marcus, son registros públicos. ¿Sabías que tu esposa tenía antecedentes penales cuando te casaste con ella? Eso es imposible. ¿Es imposible o simplemente nunca te molestaste en verificar? Mamá, necesitamos hablar en persona. No, Marcus, creo que ya hablamos suficiente. Colgué y me quedé sentada en mi cocina, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control de la situación. Al día siguiente, pasó algo interesante. El auto de lujo de Jazmín desapareció del estacionamiento de al lado. Cuando miré por la ventana de mi sala, la vi hablando acaloradamente por teléfono en su porche. El detective Ramírez me llamó 1 hora después. Señora Sullivan, parece que alguien hizo una denuncia anónima a la compañía financiera de su nuera sobre ingresos falsos reportados para el préstamo del auto. ¿En serio? ¿Quién haría algo así? No tengo idea, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pero el auto fue embargado esta mañana. Era solo el comienzo. Había esperado 70 años para aprender a pelear sucio. Y resultó que era muy buena en eso. El karma inmediato resultó ser mucho más satisfactorio de lo que había imaginado. 2 días después del embargo del auto, el detective Ramírez me trajo noticias aún mejores. Señora Sullivan, parece que alguien también reportó discrepancias en las declaraciones de impuestos de su nuera de los últimos 3 años. ¿Qué tipo de discrepancias? Ingresos no reportados de su negocio de entrenamiento personal. Aproximadamente $35,000 en efectivo que nunca declaró. El IRS está muy interesado. ¿Cuánto podría deber en multas? Con intereses y penalidades, probablemente alrededor de $50,000. $50,000 que no tenían. La ironía era deliciosa. Yasmine había estado tan ocupada robando mi dinero que había olvidado reportar el suyo propio. Pero el universo aún no había terminado conmigo. Esa tarde, mientras regaba mis rosas del jardín delantero, escuché gritos provenientes de la casa de al lado. A través de las ventanas abiertas, podía oír claramente la voz de Marcus.
¿Antecedentes penales? ¿En Nevada? Fueron acusaciones falsas, gritaba Yasmín de vuelta. Gente celosa que no podía aceptar mi éxito. 3 casos diferentes de fraude de tarjetas de crédito son gente celosa. Tu madre te está envenenando contra mí. Estás senil y paranoica. Mi madre tiene documentos, Yasmín, registros judiciales. ¿Cómo explicas eso? Me acerqué más a la ventana, fingiendo que examinaba mis plantas. Mi teléfono estaba grabando cada palabra. Explico que necesitamos ese dinero. La voz de Yasmín se había vuelto histérica. Sin su casa y sus ahorros, vamos a perder todo. Los niños van a quedarse sin hogar. ¿Y por eso conspiraste para robar a mi madre? No estoy robando nada. Ella está vieja, Marcus. ¿De qué le sirve todo ese dinero si va a morir en unos años de todos modos? Hubo un silencio mortal. Luego, la voz de Marcus, tan baja que apenas podía escucharla. ¿Acabas de decir que esperas que mi madre muera? Yo no quise decir eso exactamente. ¿Qué quisiste decir exactamente? Quise decir que ella ya vivió su vida. Nosotros tenemos niños que criar. Es natural que nos ayude. ¿Ayudarnos? Le hemos robado $100,000. Intentamos declararla incompetente. Compramos esta casa para espiarla. Lo hicimos por los niños. No, lo hiciste por ti, por tu estilo de vida de princesa que no podemos permitirnos. El sonido de algo rompiéndose llenó el aire, seguido por pasos pesados. Marcus salió de la casa azotando la puerta y se subió a su auto. Antes de arrancar, me vio parada junto a mis rosas. Nuestros ojos se encontraron a través del jardín. En los suyos vi vergüenza, dolor y algo que no había visto en años. El reconocimiento de que había herido profundamente a alguien que amaba. Esa noche, Marcus tocó a mi puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» Lo dejé pasar. Se veía terrible. Ojos rojos, cabello despeinado, ropa arrugada. Escuché la conversación, le dije directamente. Pensé que podrías haberla escuchado. Se sentó pesadamente en mi sofá. «Mamá, ¿sabías sobre Nevada?» «No». Su voz se quebró. No sabía nada. Cuando le pregunté sobre esos documentos que tenías, ella dijo que eran mentiras inventadas por tu abogado para confundirte. ¿Y le creíste? Quería creerle. Era más fácil que aceptar que me había casado con una estafadora. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Afuera, podía ver las luces encendidas en su casa, donde probablemente Yasmín estaba planeando su siguiente movimiento. «Marcus», dije finalmente. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué elegiste a una mujer que me odia por encima de la madre que te crió sola durante 40 años?» Comenzó a llorar. No las lágrimas de cocodrilo que había visto de Yasmín, sino el llanto profundo y desgarrador de un hombre que se daba cuenta de que había destruido lo más importante en su vida. «Porque era más fácil», susurró. «Ella tomaba todas las decisiones. Manejaba todo el dinero, me decía qué pensar sobre todo. Después de que papá murió cuando yo era tan joven, nunca aprendí a ser realmente independiente. Y cuando me casé con Yasmín, ella se hizo cargo de todo, incluyendo de convencerte para robar a tu madre. Al principio no era robo. Al menos ella no lo presentó así. Era ayuda familiar. Decía que tú tenías más dinero del que necesitabas y que nosotros estábamos luchando, que era natural que la familia se apoyara mutuamente. ¿Cuándo se volvió robo? Cuando comenzó a falsificar tu información bancaria para ver cuánto tenías exactamente. Cuando empezó a hablar sobre declararte incompetente. Cuando compró esta casa para vigilarte. Se limpió los ojos. Cuando me di cuenta de que para ella no eras una persona, sino solo una fuente de dinero. ¿Y por qué no me defendiste? Porque era un cobarde, porque tenía miedo de enfrentarla, porque su voz se hizo casi inaudible, porque tenía miedo de que si me oponía, me dejaría y me quitaría a los niños. Era la confesión más honesta que había escuchado de él en años. Marcus, ¿sabes lo que tus hijos piensan de mí ahora? Yasmín les dijo que te habías vuelto mala y que por eso no podían verte más. Así que perdí a mis nietos también. Mamá, puedo arreglar eso. Puedo arreglar todo esto. ¿Cómo? Puedo divorciarme de ella.
Puedo devolverte todo el dinero que tomamos. Puedo. Marcus, lo interrumpí. ¿Cómo vas a devolverme $100,000 cuando deben 65,000 en tarjetas de crédito y están a punto de perder la hipoteca? Se quedó callado. ¿Y cómo vas a divorciarte de una mujer que tiene evidencia de que participaste en fraude bancario contra tu propia madre? Su cara se puso pálida. ¿Qué evidencia? Fui a mi estudio y regresé con un pendrive azul. Este pendrive contiene grabaciones de cada conversación telefónica que he tenido con Jazmín en las últimas 2 semanas, incluyendo donde admite que los préstamos no eran realmente préstamos, donde habla sobre vender mi casa, donde discute declárame incompetente y donde confiesa que esperaba que yo muriera pronto. Mamá, tú no. También contiene registros de tu acceso no autorizado a mi cuenta bancaria, capturas de pantalla de las consultas, evidencia de las transferencias no autorizadas. Marcus parecía que iba a vomitar. ¿Y qué vas a hacer con eso? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos, por primera vez en años. Mañana es el cumpleaños de Sara, cumple 10 años. Jazmín ya me dijo que no estoy invitada porque soy una influencia tóxica. Puedo hacer que te invite. No quiero una invitación forzada. Quiero que mis nietos sepan la verdad sobre lo que ha estado pasando. Quiero que sepan por qué su abuela desapareció de sus vidas. Y quiero que tú se lo digas. Mamá, si les digo la verdad, van a odiar a Jazmín. Y si no se la dices, van a crecer odiándome a mí. ¿Cuál prefieres? Se quedó callado por un largo rato. Si hago esto, si les digo la verdad a los niños, ¿qué pasa con las grabaciones? Si tomas la decisión correcta mañana, si finalmente actúas como el hombre que crié en lugar del títere que te has vuelto, entonces tal vez podamos hablar sobre segundas oportunidades. ¿Y Jazmín? Jazmín tiene sus propios problemas ahora. El IRS está investigando sus impuestos, su historial criminal está siendo revisado, y pronto va a descubrir que meterse con la familia equivocada tiene consecuencias. Marcus se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme? Marcus, perdón se gana, no se regala. Después de que se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los sonidos que venían de la casa de al lado. Más gritos, más cosas rompiéndose, el sonido de una pareja que se estaba destruyendo mutuamente. Mañana sabría si mi hijo tenía el coraje de hacer lo correcto, o si había elegido para siempre el lado de una mujer que lo estaba llevando a la ruina. Y dependiendo de su elección, él sabría si su madre era la anciana frágil que habían estado manipulando, o la mujer que había aprendido a pelear más sucio que cualquier estafadora de Las Vegas. El cumpleaños de Sara resultó ser el día más importante de nuestras vidas. A las 2 de la tarde, estaba sentada en mi porche cuando vi a Marcus salir de su casa. Se dirigió directamente hacia mí, cargando una caja de decoraciones de cumpleaños. «Mamá», dijo sin preámbulos, «necesito tu ayuda». «¿Con qué?» «Con decirles a mis hijos la verdad. No había esperado que realmente lo hiciera». Durante 45 años, Marcus había evitado las conversaciones difíciles. Siempre había sido más fácil para él mentir, evadir o simplemente desaparecer cuando las cosas se ponían complicadas. ¿Estás seguro? Jazmín se fue esta mañana a casa de su hermana en San Diego. Dijo que necesitaba espacio para pensar después de la visita del IRS ayer. ¿Vino el IRS? 2 agentes. Revisaron todos nuestros registros financieros de los últimos 3 años. Se llevaron cajas de documentos. Se sentó en el escalón de mi porche. «Mamá, creo que vamos a ir a la cárcel». «Tú no vas a ir a la cárcel si cooperas». «¿Qué quieres decir?» Le expliqué sobre mi arreglo con el detective Ramírez. Si Marcus testificaba honestamente sobre las actividades fraudulentas de Jazmín y devolvía lo que fuera posible del dinero robado, el detective podría ayudarlo a negociar inmunidad. Pero tendrás que divorciarte de ella. Y tendrás que reconstruir tu vida desde cero. Jim, sin dinero, sin casa, sin trabajo cuando esto salga a la luz. Con tus hijos, con tu dignidad y con la posibilidad de tener una relación real con tu madre otra vez.
Se quedó callado por un momento, observando a Tommy y Sara jugando en el jardín trasero, ajenos al drama que se desarrollaba en sus vidas. ¿Cómo les explico que su madre es una criminal? Les explicas que los adultos a veces cometen errores graves, que las consecuencias de esos errores son reales, pero que la familia de verdad se apoya mutuamente durante los tiempos difíciles. ¿Y si me odian? Es un riesgo que tienes que tomar si quieres ser su padre de verdad, en lugar de solo el hombre que vive en su casa. A las 4, los tres estábamos sentados en mi cocina. Tommy, de 12 años, y Sara, que acababa de cumplir 10, me miraban con una mezcla de confusión y esperanza. Hacía 3 meses que no los veía. «Abuela», Sara dijo tímidamente, «Mami dijo que ya no nos querías ver porque te habías puesto mala». «Mami les mintió», respondí directamente. «Y papá va a explicarles por qué». Marcus tomó una respiración profunda y comenzó desde el principio. Les explicó sobre los préstamos que no eran préstamos, sobre las mentiras que Yasmín había estado contando, sobre los planes para vender mi casa y declararme incompetente. ¿Mami quería robar el dinero de la abuela? Tommy parecía genuinamente confundido. Sí, Marcus respondió honestamente, y yo la ayudé, lo cual significa que yo también estaba robando. ¿Por qué? Sara comenzó a llorar. ¿Por qué harían eso? Porque teníamos deudas que no podíamos pagar, y en lugar de pedir ayuda de la manera correcta, decidimos tomar lo que no era nuestro. ¿Pero la abuela no nos habría ayudado si se lo hubieran pedido? Tommy siempre había sido el más intuitivo de los dos. Probablemente sí, dije, pero ayudar y robar son cosas muy diferentes. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Los niños hicieron preguntas difíciles. Marcus respondió honestamente, incluso cuando las respuestas lo hacían ver mal. Y yo comencé a ver por primera vez en años al hombre que había criado debajo de la persona débil en la que se había convertido. ¿Qué va a pasar ahora? Sara preguntó finalmente. Ahora, dije, su papá va a trabajar muy duro para arreglar los errores que cometió. Va a tener que conseguir un trabajo nuevo, encontrar un lugar nuevo para vivir y aprender a ser independiente. ¿Y mami? Marcus y yo intercambiamos miradas. Mami va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, dijo Marcus. Eso podría incluir ir a la cárcel. ¿Vamos a vivir con la abuela? Tommy preguntó con esperanza. Eso, dije, depende de si su papá puede demostrar que ha aprendido realmente de sus errores. Esa noche, después de que Marcus se llevó a los niños a casa, el detective Ramírez vino a visitarme. Señora Sullivan, tengo noticias interesantes sobre su nuera. ¿Qué tipo de noticias? Jazmín Rivera ha sido arrestada en San Diego. Aparentemente, intentó usar tarjetas de crédito falsificadas en 3 tiendas diferentes esta tarde. ¿Tarjetas de crédito falsificadas? Según la policía de San Diego, tenía identificaciones falsas y al menos 5 tarjetas de crédito con nombres diferentes. Parece que ha estado dirigiendo una operación de fraude de identidad durante años. La ironía era perfecta. Mientras Yasmín huía de las consecuencias de robarme, había sido arrestada por robar a extraños. ¿Qué significa esto para Marcus? Significa que su testimonio contra ella será extremadamente valioso. El fiscal del distrito está dispuesto a ofrecerle inmunidad completa a cambio de su cooperación. ¿Y los niños? Con Yasmín en la cárcel y Marcus cooperando, él tendrá custodia completa, siempre y cuando pueda demostrar que puede mantenerlos. ¿Puede? Eso depende de usted, señora Sullivan. 2 semanas después, Marcus estaba sentado en mi cocina otra vez, pero esta vez con papeles de divorcio firmados y un plan de vida completamente nuevo. Conseguí trabajo como contador en la oficina del detective Ramírez, me dijo. No paga mucho, pero es honesto. ¿Y la casa de al lado? La perdimos, como esperábamos, pero encontré un apartamento de 2 habitaciones a 15 minutos de aquí. Los niños pueden caminar hasta tu casa después de la escuela. ¿Y Yasmín? Está enfrentando cargos en 3 estados diferentes. Su abogado dice que probablemente estará en la cárcel por lo menos 5 años. Nos quedamos callados por un momento. Marcus, dije finalmente, tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?
He estado pensando en remodelar el ático, convertirlo en un apartamento pequeño. 2 habitaciones, cocina, baño. ¿Para qué? Para un hijo que está tratando de reconstruir su vida y criar a sus hijos correctamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me darías una segunda oportunidad? Te doy una oportunidad de ganarte una segunda oportunidad. Vivirías aquí, pero pagarías renta. Cuidarías de la casa cuando yo no pueda. Ayudarías con las reparaciones. Y más importante, demostrarías a tus hijos todos los días que la familia real se basa en respeto mutuo, no en manipulación. ¿Cuánto de renta? $500 al mes. Y ni un centavo más de ayuda financiera hasta que demuestres que puedes mantenerte por tu propia cuenta. ¿Y si fracaso? Entonces fracasas, pero lo harás como un hombre honesto en lugar de como el cómplice de una estafadora. Marcus extendió su mano. Trato. Se la estreché, pero no solté. Marcus, una cosa más. Si alguna vez, de cualquier manera, permites que otra persona me trate como me trató Yasmín, no habrá tercera oportunidad. ¿Entendido? Entendido. 3 meses después, estoy sentada en mi porche renovado, observando a Tommy enseñarle a su hermana cómo andar en bicicleta en mi jardín delantero. Marcus está en el ático, ayudando a Sara con su tarea de matemáticas. Desde aquí puedo escuchar sus voces, pacientes, amorosas, reales. La casa de al lado está en venta otra vez. A veces me pregunto qué tipo de familia se mudará allí. Espero que sea una familia que entienda que el amor no se puede comprar, vender o robar. Mi cuenta bancaria tiene $95,000 otra vez. No porque Marcus me devolviera el dinero. Ese dinero se perdió para siempre cuando Yasmín lo gastó en su estilo de vida falso. Es porque finalmente aprendí la diferencia entre ser generosa y ser explotada. Recibo cartas de Yasmín desde la cárcel. Las tiro a la basura sin abrirlas. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para ser útiles. Marcus me preguntó la semana pasada si alguna vez podré perdonarlo completamente. Le dije que perdón no es algo que das una vez y se acabó. Es algo que renuevas todos los días basándote en las acciones de la persona, no en sus palabras. Por ahora, está ganando su perdón un día a la vez. Y yo estoy aprendiendo que a los 70 años no es demasiado tarde para enseñarle a tu hijo adulto cómo ser un hombre. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Creen que le di demasiadas oportunidades a Marcus o muy pocas? Compartan sus historias en los comentarios. Todos tenemos familiares que nos han decepcionado de una manera u otra. Tal vez su historia ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Recuerden, el amor verdadero a veces requiere límites duros, y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen.